Hola clase, ya hemos explicado las características del antiguo régimen, ya sabemos en qué se basa, también hemos visto cómo surge la Ilustración y la influencia tan importante que va a tener para transformar la sociedad en el siglo XVIII. A continuación vamos a ver cómo todo esto, la crisis del antiguo régimen, se va a dar primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos y más adelante la Revolución Francesa. El primer punto que vamos a trabajar ahora, a partir de este vídeo, sería la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Le doy un clic y lo vemos. En Inglaterra, desde la Edad Media, pues el poder real estaba limitado por dos cámaras. Del Parlamento estaban los nobles y los clérigos, que son los lores, y por otro lado, la burguesía, que estaba representada por las ciudades, que eran los comunes. Entonces tenemos nobleza y clero, los lores, y la burguesía, los comunes. Estamos en la Inglaterra del siglo XVII. Los monarcas, sabéis que los monarcas absolutos tenían todo el poder, pero también tenemos que saber que en Inglaterra, y también por tradición, muchos monarcas necesitaban la autorización de- del Parlamento, en este caso de los lores y los comunes de Inglaterra, para aprobar los impuestos o para declarar la guerra. Bueno, vamos a ver cómo se produce la revolución del siglo XVII en Inglaterra. En el siglo XVII, ya sabéis, de 1600 en adelante, vamos a ver la segunda mitad del siglo XVII. La dinastía de los Estuardo pretendió gobernar sin el Parlamento, o lo que es lo mismo. La dinastía Estuardo pretendió gobernar como un monarca absoluto, sin tener en cuenta ni a los lores ni a los comunes. Esto generó una serie de tensiones que dieron paso a una serie de revueltas y a una revolución muy conocida en Inglaterra. Tras terminar esta revolución, en 1649, el rey Carlos I, que era un estuardo, fue ajusticiado y le cortaron la cabeza. Y a partir de ese momento se proclamó una república en Inglaterra, en la cual quedó en manos esa república de un personaje que se llamaba Oliver Cromwell, muy importante. Esta parte de la teoría la vamos a ver a través del fragmento de una película que se llama Matar a un rey. Pasado el tiempo, en 1660 se estableció la monarquía y el nuevo rey, Carlos II, tuvo que aceptar el control del Parlamento. Si os dais cuenta, tras la revolución que hemos hablado, se creó una república, esta república fracasó y volvió a la monarquía. Y en este caso la monarquía ya no quiso, en cierto modo, actuar de una manera absolutista, sino que aceptó el control del Parlamento. En nuestros apuntes nos dicen que en 1679 se aprobó el habeas corpus, importante habeas corpus, un texto que garantizaba las libertades individuales e impedía al rey toda detención arbitraria. En 1689, la política absolutista de Jacobo II y su fe católica provocaron una segunda revolución. El Parlamento, en este caso, ofreció la corona al príncipe holandés Guillermo de Orange. Y este príncipe va a aceptar y jurar la Declaración de Derechos, que se llama Bill of Rights, que limitaba los poderes del monarca y sometía algunas de sus decisiones al Parlamento. ¿Qué acabamos de ver? Pues hemos visto cómo en un primer momento la dinastía Estuardo en el siglo XVII quiere actuar de un carácter o de una manera muy absolutista y cómo esto hace, por las leyes antiguas que tenían, ¿no?, sobre cómo limitaba el poder el Parlamento a la monarquía inglesa, se produzcan una serie de revueltas que dan paso a una república, luego dan paso a la vuelta de la monarquía y cómo finalmente la monarquía tiene que adaptarse y, en cierto modo, aceptar las normas del Parlamento en estas dos leyes, habeas corpus y, por otro lado, Bill of Rights. Por lo tanto, la monarquía en Inglaterra era una monarquía con derecho limitado. Habéis visto que a lo largo del siglo XVII los reyes al final tienen que aceptar, ¿no?, estas normas del Parlamento. A lo largo del siglo XVIII, pues se asentaron, por lo tanto, en Inglaterra fue el primer país que sentó el principio de separación de poderes. Ya sabéis que hemos hablado de Montesquieu anteriormente y hemos dicho que había tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y que esos tres poderes tenían que estar separados. Fijaros que en Inglaterra el poder legislativo, la elaboración de las leyes, quedaba en manos del Parlamento y el poder judicial, pues, era independiente del gobierno, eran los jueces, aunque el monarca se tomaba el poder
del Poder Ejecutivo y conservaba muchas de sus atribuciones. De este Parlamento, de los comunes, solo una minoría muy pequeña, tenía el derecho al voto. Esto es lo que veremos más adelante, a partir de finales del 18, principios del 19, cuando hablamos del sufragio censitario. Pues aquí eran muy poquitos los que podían votar. Los habitantes, por otro lado, de las colonias, cuando hablemos de las colonias americanas, tampoco estaban representados en este Parlamento. Y la esclavitud, como hemos visto en el comercio triangular, pues continuaba siendo comúnmente aceptada. ¿Os acordáis, no? Ese comercio triangular en el cual cogían esclavos de África, de la zona de Guinea, y los llevaban a venderlos a la zona del Caribe y llegaban a Europa materias primas. En cuanto a la independencia de Estados Unidos, fijaros en el mapa, lo que tenemos ahí a la derecha son las 13 colonias británicas establecidas en la costa este de América, del norte. Y en el siglo XVIII, pues se produjeron la primera insurrección colonial contra una metrópolis. La metrópolis se refiere a Inglaterra. Y esto constituirá, y es muy importante, el primer ejemplo de gobierno fundado sobre los principios de igualdad y libertad. Cuando, por ejemplo, en la secuenciación de un asunto real hablábamos de Locke, pues Locke planteaba precisamente esto, ¿no? La capacidad que tenían los pueblos de liberarse de sus tiranos, ¿no? Cuando los derechos naturales se veían mermados. Y esto es lo que va a pasar en Estados Unidos, o esto es lo que va a pasar en las 13 colonias americanas. Esto va a ser un ejemplo muy importante que se va a trasladar a Europa cuando se produzca la Revolución Francesa. Los colonos americanos estaban descontentos. Lo hemos dicho anteriormente que en el Parlamento inglés los colonos americanos no tenían ni voz ni voto. La metrópoli no les permitía enviar representantes al Parlamento y a cambio les imponía un monopolio comercial. ¿Qué significa un monopolio comercial? Que solo podían comprar productos a Inglaterra. Así como que tenían que pagar fuertes impuestos. Entonces tenían que pagar muchos impuestos, no tenían representantes en el Parlamento inglés y eso como que a los colonos americanos no les gustaba en absoluto. Bueno, aquí a continuación está el detonante por el cual se produce la revolución o la independencia de los Estados Unidos. La decisión británica de otorgar el monopolio de la venta del té a una compañía inglesa, sabéis que el té pues, se consumía mucho en Inglaterra y también en las colonias americanas, provocó que en Boston, en 1773, se produjera la revuelta del té, que es muy conocida, muy famosa, como los ciudadanos de Boston se disfrazaron de indios y cogieron el cargamento de té que había llegado a Boston, pues lo lanzaron por la borda de los barcos, ¿no?, que lo llevaban. Esto va a iniciar el conflicto armado. El rey Jorge III envió al ejército a sofocar la rebelión, pero esta rebelión se convirtió finalmente en una guerra que dio paso finalmente a la independencia de los Estados Unidos. Para reforzar su posición frente a Gran Bretaña, delegados de las 13 colonias reunidos en Filadelfia redactaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y en esta Declaración de Independencia, que la vamos a trabajar a través de una serie de vídeos, veréis cómo recogen pues, todos los derechos inalienables, como puede ser la libertad, la igualdad, el derecho a reunión. Bueno, es muy importante. La guerra contra Inglaterra fue larga y tras la derrota de Georgetown, Gran Bretaña reconoció finalmente la independencia en 1783. Los nuevos Estados Unidos, o este nuevo Estado llamado Estados Unidos de América, redactó una constitución, la de 1787, que fue la primera constitución escrita de la historia. Poco después, en 1789, George Washington fue proclamado el primer presidente, este que aparece en los billetes de $1, y seguramente os suena haberlo visto. La Constitución americana aseguraba la separación de poderes, ya lo conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial. Estableció un gobierno republicano, aquí no hay monarcas, aquí esto es un gobierno republicano, por lo tanto hay un presidente de la república. Y este presidente era elegido por los ciudadanos y con amplios poderes implantaba una estructura federal del Estado, o lo que es lo mismo, es como si Estados Unidos fuera un conglomerado de estados, por lo tanto tiene una estructura federal. La declaración se completaba con una declaración de derechos muy importantes que garantizaba la libertad de religión, de prensa, de expresión, de reunión
y el derecho a ser juzgado por un jurado. Y por otro lado, nadie podía ser privado de su vida. Esto aparece también recogida a día de hoy en la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? El primer artículo, el más importante, el derecho a la vida. Tampoco podía ser privado de su libertad o de su propiedad. Atención al concepto de propiedad, que es cuando empiezan a surgir en estas constituciones de carácter liberal. Ya veremos lo que es el liberalismo. Sin un procedimiento judicial adecuado. Aquí tenemos el gráfico donde viene recogido lo que hemos visto arriba. Poder legislativo, el Congreso, Senado, Cámara de Representantes, votan leyes y el presupuesto. Sabéis que el Poder Legislativo legisla, hace leyes. El Poder Ejecutivo es el Presidente de la República, elegido durante 4 años y aplica las leyes y dirige el Ejército. Y finalmente el Poder Judicial, que es la Corte Suprema, que son 9 jueces vitalicios que controlan en cierto modo al Poder Ejecutivo. Pues nos vemos en clase. Cualquier duda que tengáis me la preguntáis a través de Classroom o directamente en el aula. Un abrazo.